Bendiciones. A Dios gracias por compartirles una vez más la palabra de Dios. Voy a compartirle en este caso sobre el día de reposo, que muchos dicen que los apóstoles, después de la muerte de Cristo, después de la resurrección de Cristo, los apóstoles, los discípulos se reunían el primer día de la semana y que ahora pues por eso se reúnen o se guarda el día domingo hoy en día, que desde ahí, digamos, nace esto de guardar el domingo, de descansar el domingo, porque los apóstoles lo hicieron después de la muerte y resurrección de Cristo. Y hay como ocho, si no me equivoco, como ocho citas referente al primer día de la semana, que se reunían el primer día de la semana. Bueno, eh, siempre es importante estudiar la Biblia, escudriñarla, porque si no la estudiamos por nosotros mismos, vamos a ser engañados o vamos a creer todo lo que nos digan, porque como no la estudiamos, no la leemos, ¿verdad? No estamos comiendo Biblia, entonces yo le voy a creer a cualquier persona y eso es muy delicado. Creer en algo que no tiene base bíblica y después defender eso como si fuera verdad y no hay base bíblica. Y muchas personas están en eso, que defienden esto, que los apóstoles se reunieron el primer día de la semana, que es verdad, pero es porque no escudriñan la Biblia, no la estudian. Una persona hace poco en Facebook me tocó ese tema, me hizo unos comentarios ahí y yo le pregunté que si él sabía en qué año fue la destrucción del templo, el segundo templo de Jerusalén. No me contestó la pregunta. En fin, voy a leer el capítulo, vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Jesús predice la destrucción del templo. Aquí Jesús está profetizando, está prediciendo la destrucción del templo. Y no del templo de su cuerpo, porque muchas personas esto podrían decir, es que sabemos que Cristo dijo que en 3 días levantaría el templo. Ahí sí se refiere al templo, al cuerpo de él. Pero cuando acá Mateo 24 Jesús predice la destrucción del templo, no se está refiriendo a su cuerpo como templo, se está refiriendo al templo literal, al templo, eh, 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 el templo que estaba en ese momento construido, donde se hacían los sacrificios, donde llegaban a adorar a Dios, ese templo. Porque el contexto nos aclara que se refería a este templo y no al cuerpo de él. Veamos lo que dice. Por eso es muy importante leer el contexto, analizarlo. Veamos, vamos a ver lo que dice. Dice, Jesús salió del templo. ¿De dónde salió? No salió de su cuerpo, porque sabemos que el cuerpo también de él representa el templo. Cuando él dice, destruye ese templo y lo reconstruiré en 3 días, se refería a su cuerpo. Pero acá dice, Jesús salió del templo, es decir, salió de ese lugar, de ese edificio, ¿verdad? Dice, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí está hablando de un lugar del templo, eh, eh, de una estructura, ¿verdad? No de su cuerpo, sino de una estructura. Del templo de Jerusalén que en ese momento estaba, donde se adoraban. De hecho, Jesús predicó mucho en ese lugar. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús aquí se está refiriendo al templo que se encontraba ahí, esa construcción que había sido hecho por manos de hombre, a ese edificio donde adoraban a Dios. Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo se cumplió estas palabras? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Eso es lo que yo le pregunté a esa persona que me comentó en Facebook y no me respondió.
¿Cuándo se cumplió eso? Que no quedó piedra sobre piedra. ¿Cuándo fue destruido el templo de Jerusalén? Ahora dice, versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Le hicieron dos preguntas a Jesús. Le preguntaron cuándo serán estas cosas, es decir, cuándo será la destrucción del templo, cuánto es que no quedará aquí piedra sobre piedra de este edificio, de este templo. Y le dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le está haciendo otra pregunta. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, lo primero que Jesús dijo fue, mirad que nadie os engañe, porque Jesús sabía que antes de que Él viniera, regresara por segunda vez a la tierra, iban a haber muchos engaños, iba a haber mucha gente engañada, y lo están. Y es lo primero que Jesús advirtió, mirad que nadie os engañe, porque debemos de escudriñar la Biblia para que no nos engañen. Y él dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores. Ahora, algo muy interesante que en todas estas señales, en todas estas cosas que Jesús predice, que Jesús nos revela para la destrucción del templo y para su segunda venida, las señales de su segunda venida, es muy interesante ver qué nos dice el versículo 20. El versículo 20 nos dice así. Bueno, vamos a leer el 15 del 15 para que vean el contexto. Dice el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Por qué? Porque va a ser la destrucción del templo, ¿verdad? Dice, y dice, versículo 19, pero hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Entonces, dice el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí Jesús le está profetizando, Jesús le está diciendo a sus discípulos, no le está diciendo a los fariseos. Jesús, cuando dice estas cosas, no se lo está diciendo a los saduceos, a los fariseos, a los escribas, a los herodianos, a los celotes, a los esenios. Jesús no le está diciendo esto a ellos, Jesús le está diciendo esto a los apóstoles, a sus discípulos, porque dice el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, Ya Jesús no estaba con toda la muchedumbre ahí, ¿verdad? Con los fariseos, con los escribas, sino que Jesús estaba aparte con los discípulos. Dice, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Entonces, cuando Jesús le dice todas estas cosas, todo esto que nos menciona aquí, que nos profetiza que va a haber, ¿verdad? Que va a haber guerra, hambre, pestes, terremotos, y nos dice que por tanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué tienen que huir a los montes? Porque la destrucción del templo, ¿verdad? Van a destruir el templo. Entonces, el versículo 20, Jesús dice, orad pues, Jesús le dice a sus discípulos, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Jesús aquí estaba profetizando que después de su muerte, los discípulos, los apóstoles iban a seguir guardando el día santo y bendito que ha sido desde la creación, que iban a estar guardando el sábado. Jesús le dice, con sus propias palabras, Jesús le dice,
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Y cuándo fue esto? ¿Cuándo ocurrió la destrucción del templo? Es la pregunta. De acuerdo a la historia, fue en el año 70 después de Cristo. Y Cristo murió en el año 31. Entonces, ¿cuántos años faltaban para el año 70? Faltaban más de 38 años. Y aún los discípulos, los apóstoles, iban a seguir guardando el sábado, porque Jesús le dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Si Jesús, que conoce el pasado, el presente y el futuro, que conocía, porque aquí Jesús está revelando lo que va a suceder en el futuro, que iba a haber pestes, terremotos y hambre, y todo eso, está revelando, conocía el futuro, sí, está bien claro que conocía el futuro, por eso Él da las señales antes del fin, antes de su regreso, Él conocía el futuro. Y si Él sabía que después de su muerte, con la resurrección de Él, bíblicamente, el día se iba a cambiar de sábado a domingo, Él hubiera dicho, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el primer día de la semana, ¿verdad? Pero Él no dice eso, porque Él sabía que sus discípulos, que sus apóstoles iban a seguir guardando el sábado para esta fecha de la destrucción del templo y para la señal y para su venida, cuando Él venga por segunda vez, porque dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Antes del fin del siglo, antes de que Él venga, porque cuando Él viene es la segunda venida y es el fin, es el último día, ¿verdad? Es el fin del siglo. Jesús sabía que su iglesia, que su pueblo iba a estar guardando el sábado. Con esta respuesta que Él da aquí, Mateo 24, desde el versículo 4 en adelante, cuando dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Desde ahí, cuando Él empieza a dar todas estas, detallando todas estas cosas que van a ocurrir antes de que Él venga y antes y que estas cosas que van a suceder para la destrucción del templo, o sea, con estas cosas, con esta respuesta, Jesús está respondiendo las dos preguntas que le hicieron ellos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo será la destrucción del templo y qué señal habrá de tu venida? Entonces, con estas cosas, eso tiene doble cumplimiento. Tiene doble cumplimiento. Entonces, vemos que tanto para en el año 70, que fue la destrucción del templo, y tanto para cuando Él venga por segunda vez, su pueblo, su iglesia, va a estar guardando el sábado. Porque esto se lo dice directamente a sus discípulos, no se lo dice a los fariseos, no se lo dice a los saduceos, se lo dice a los discípulos, es decir, a su iglesia. Este es un mensaje para la iglesia, para los discípulos que eran los primeros de la iglesia, ¿verdad? Y para nosotros que hoy somos los últimos que estamos, este mensaje es para nosotros, para la iglesia. Entonces aquí Jesús le dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque Jesús estaba completamente seguro que los apóstoles, después de la resurrección de Él, iban a seguir guardando el sábado, aunque Él se les apareció en el primer día de la semana, porque así lo dice la Biblia y eso no lo podemos negar. Jesús se le aparece a ellos en el primer día porque fue el día que Él resucitó. No se le puede haber aparecido en el séptimo día, en el sábado, porque ya estaba en la tumba. Entonces, aunque Jesús se le apareció en varias ocasiones en el primer día de la semana después de su resurrección, esto no indica que ahora hay que guardar el primer día de la semana. Ese es un engaño de Satanás, que Satanás es muy astuto, porque Jesús mismo con sus propias palabras, antes de morir, les dice a ellos, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Está profetizando que su pueblo, que sus discípulos iban a estar guardando el sábado en el año 70, que era la destrucción del templo, y que su iglesia guardaría el sábado hasta su venida y el fin del siglo. Lo dice claramente Mateo 24. Y yo estuve hablando con una persona católica que conoce mucho de Biblia y yo le dije, Jesús aquí está profetizando que cuando se fuera la destrucción del templo, cuando fuera la destrucción del templo, en el año 70, sus discípulos iban a estar guardando el sábado. De hecho, Juan, que escribe el Apocalipsis, Juan creo que vivió
llegó al año 100, si no me equivoco, por allá anda, 100, 101 vivió. Es decir, él vio, o él estuvo vivo en el año 70 cuando fue la destrucción del templo y aún guardaba el sábado, porque Jesús le dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque él murió por ahí del año 100, es decir, 30 años después de la destrucción del templo. 30 años después de haber sido destruido el templo, Juan todavía estaba vivo, murió por ahí del año 100, 101. Entonces, aquí queda refutado eso de que, ese argumento de que guardamos el primer día de la semana, guardamos el domingo porque en honor a la resurrección de Cristo, porque cuando Cristo muere y resucita el primer día de la semana, ahora los discípulos se reúnen el primer día de la semana y la Biblia así lo dice, que se reúnen el primer día de la semana, pero eso no significa que ahora el cuarto mandamiento se ha cambiado al primer día de la semana, no lo dice, no hay una línea que diga porque Cristo o porque Jesús resucitó el primer día de la semana, ahora hay que descansar el primer día de la semana, no lo dice, no hay un verso que diga eso, no hay un verso, más bien Jesús dice, orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Está muy claro. Si tú no quieres entender, si tú no quieres aceptar esta verdad, si tú no puedes ver esta verdad, ora, 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 para que Dios te quite esas ventas de los ojos, para que Dios te dé sabiduría, para que Dios pueda eh, revelarte más de su palabra, pero tienes que aceptar lo que está escrito y leer la Biblia con un corazón dispuesto de aprender, no para refutar, no para contradecir, para que quieras buscar más pruebas, evidencias para defender tu domingo, tu primer día de la semana, no, sino busca la Biblia, lee la Biblia con deseo de aprender, de saber qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios me va a revelar. Bendiciones.